Hola, buenas tardes. A ver qué da de sí mi situación toseril, que casi nunca me deja terminar una cosa, pero lo primero que tengo que hacer es agradecerle al Ayuntamiento de Sevilla, que nos ha financiado todas las actividades que estamos haciendo, las que hicimos el día 12, las que estamos haciendo hoy y también la exposición que tenemos ahí, que estarán hasta enero, no sabemos exactamente el día, porque va a depender de una exposición que tienen pendiente y que en consecuencia la quitarán cuando tengan que poner la otra. Pero es la idea de la asociación y de Pepe Landa, el autor de las fotografías, que fue precisamente un funcionario de esto cuando era prisión y que quiso dejar constancia de qué era la cárcel y cómo se vivía en la cárcel en aquellos años, que las fotos se queden aquí, que las fotos formen parte cuando esto se convierta, no exactamente el local en el que estamos, que es un centro cívico de los sindicalistas Soto, Saborido y Acosta, sí en la otra parte, en la parte que era más prisión, que se va a convertir en un centro de interpretación, una especie de museo, y que creemos que es el sitio idóneo para que las fotos que recuerdan cuando esto era prisión y cómo era, pues puedan verse por la ciudadanía, por la gente que vengan a otras actividades, pero que puedan también pasar por ver la exposición. Ahora lo que vamos a hacer es presentar un libro de dos compañeros, sin embargo amigos, a los que quiero muchísimo, porque nos conocemos desde hace muchísimos años. Ellos dicen que han escrito un libro a 4 manos, pero yo digo que han seguido la misma partitura, porque vienen trabajando desde la misma música hace mucho tiempo. Han trabajado Javier como director de la memoria histórica. Tenemos entre el público también a otro compañero que no fue director, fue comisionado. Juan, ¿está por ahí? Comisario de la memoria. Y el otro día en las intervenciones que hubieron como mesa redonda de expresos políticos, intervino precisamente otro, que creo que fue el primero, ¿no? Pepe Romero. En definitiva, hemos querido hacer que esta prisión, que se va a convertir en otra, que ya se ha convertido en otra cosa y que se va a convertir en otra cosa todavía más de acuerdo con lo que se pretende de potenciar y de hacer visible la memoria histórica, pues reivindicarlo también como asociación, reivindicarlo también como algo nuestro, como algo que las asociaciones de memoria podemos usar, podemos potenciar y podemos hacer actividades que realce el trabajo que ya de por sí el ayuntamiento yo creo que está realizando y además con muy buenas perspectivas. Ese libro a 4 manos, pero desde la misma partitura, va de lugares de la memoria histórica, va de lugares de la memoria, una mirada desde Andalucía, porque pretendemos, la asociación a la que pertenecemos, porque yo soy el presidente, pero Javier está en la asociación y quien está a mi derecha no va a tardar mucho en asociarse también. Pretendemos que esto sea un poco el ensayo, el primer paso, la primera piedra
de un trabajo que hagamos mucho más ambicioso, con partenaires de Portugal, de Francia, con las fundaciones de UGT y del Partido Socialista, y que de alguna manera plantee los lugares de memoria desde la perspectiva de la nueva ley, que Eduardo sabe muchísimo de ello, y porque ha sido uno de los que han estado ahí en los entresijos, en la tramoya, negociando con el resto de los partidos políticos. Por lo tanto, creemos que con este libro, que con un documental que vamos a empezar a fabricar, a grabar en la primavera, que va a ser subvencionado en una parte importante por el Gobierno de España y también en parte por la Diputación de Jaén y por la Diputación de Huelva, que también va de lugares. En este caso pensamos que vamos a poder grabar 2 lugares de memoria de cada una de las provincias de Andalucía, que además van a formar un todo, pero a su vez va a ser posible explotar una parte, es decir, que en cada uno de los centros se podrá ver un código QR, y desde ese código QR se podrá conectar con el vídeo que específicamente trata de ese centro, que ocurrió, porque fue declarado centro de memoria, quiénes fueron los personajes centrales que ocuparon esa historia, qué pasó con ellos. Y sin embargo va a ser un todo, va a ser un documental que trataremos también de hacer que el recorrido que tenga sea pues por institutos, por universidades, por las propias asociaciones memorialísticas, y desde luego que podamos pues hacer con ellos un recorrido para que pueda ser visionado, para que pueda ser visto desde muchas esferas de la sociedad española, primero andaluza, pero después española. Por lo tanto, estamos en algo que es un fin en sí mismo, porque es un libro que ya está escrito y que está escrito por 2 autores que conocen muchísimo la materia, pero que también es un comienzo de algo que queremos hacer más adelante. Yo creo que hablar de lugares de memoria, ellos lo explicarán desde luego muchísimo mejor que yo, es hablar de lugares de reflexión, de lugares de recuerdo, de lugares que, frente a esos que dicen que no tenemos que reabrir heridas que por cierto no se reabren porque nunca fueron cerradas, de esos que ahora vienen a decirnos que la guerra civil fue una pelea entre nuestros abuelos, que poco tiene que ver con la historia real, de aquellos que están tergiversando día a día la historia. Fijaros que fueron condenados por rebeldes, quienes lo que estaban haciendo era defender el gobierno legítimo de la República. Fijaros que está pasando de nuevo. Fijaros que quien está asaltando al Poder Judicial es el gobierno socialista y de coalición, cuando quienes han asaltado realmente el Poder Judicial han sido los que han evitado que el Poder Judicial y el Constitucional durante 4 años se haya renovado. Sin embargo, tienen una habilidad perversa de darle la vuelta a las cosas y de conseguir que la historia pues no se escriba como realmente está sucediendo, sino que se escriba como le interesa a los intereses
de determinadas minorías. Yo no voy a extenderme, entre otras cosas, porque lamentablemente mi situación personal tampoco me lo permite, pero quiero darle la palabra, no sé si en primer lugar a ti, en primer lugar a Javier Giraldez, que como digo fue director general de la Junta de Andalucía en materia de memoria histórica y además fue uno, yo creo que quien más lugares de memoria histórica declaró, ¿no? Juan y Javier. Así que tienes la palabra. Quiero dar las gracias a la asociación Manuel Barrio Jiménez, a la que me honra pertenecer. En lo personal, a mi compañero Troncoso, porque bueno, sin él no estaríamos aquí hoy. Él es el que dio el empujón a todo esto, el que nos animó y el que nos empujó un poco a estar aquí, ¿no? Con algunos más, pero él fue una figura principal. Gracias al Ayuntamiento de Sevilla por seguir manteniendo viva la llama de la investigación, creo que rigurosa, en torno a la memoria, en torno a la represión franquista, en torno a la guerra civil. Y bueno, gracias a Concagua también, que está por allí detrás Ángel, por seguir un poco pensando que esto tiene sentido, ¿vale? En este mundo en el que cada vez leemos menos y se escriben menos y se publican menos libros, pues la verdad es que es un acto de valentía por parte de Concagua también. Y bueno, yo quiero dar agradecimientos personales también, porque no estaríamos aquí seguramente Eduardo y yo si en algún momento Juan Gallo no nos hubiera llamado para otros menesteres. Pero es verdad que Juan, que es uno de los tipos más listos que yo conozco, ahí falló un poco contando con Eduardo y conmigo, pero bueno, en la medida de lo posible, Juan, te honramos, ¿eh? Acertaste de pleno, Juan. Y bueno, gracias a todos. Veo por allí detrás a Antonio Rodríguez Galindo, a Cecilio, a Antonio Manuel, bueno, a tanta y tanta gente buena y a nuestra familia, bueno, que está aquí delante. Y bueno, eso es lo más, para mí es muy importante tenerlos aquí y bueno, me siento aquí muy honrado. Decía antes que el libro surge de una... Después vamos a decir de qué va el libro y por qué hicimos el libro y por qué creemos que el libro es útil. Pero lo primero que queríamos un poco comentaros era cómo surge el libro. Y el libro surge de una inquietud compartida de Eduardo y mía, de muchas tardes de reflexión en Plaza Nueva, de muchas complicaciones administrativas para la gestión de los lugares de memoria, incluso y desde el principio de el saber con exactitud qué es un lugar de memoria. Porque claro, cuando leemos la legislación, leemos algunos libros en torno a los lugares de memoria, vemos muchas veces que no es lo mismo un lugar de memoria en Francia que en Andalucía, no es lo mismo un lugar de memoria en Navarra que en Andalucía, no es lo mismo un lugar de memoria en Cataluña que en Andalucía. De hecho, a lo mismo le ponemos distintos nombres: espacios de duelo, espacios de recuerdo. Pero lo que nosotros concluimos en el libro, después, ¿verdad?, de estudiarlo mucho y darle muchas vueltas y de simplificar mucho un libro que tenía el doble de páginas de las que tiene ahora, de ir al grano, ¿de acuerdo? Los lugares de memoria a los que nosotros nos referimos se basan en un concepto que desarrolla en Francia Pierre Nora, ¿vale?, a mediados de este siglo, y que viene a decir un poco que son espacios que rememoran y recuerdan el dolor de las víctimas de las grandes tragedias que han asolado Europa en el siglo XX. Eso básicamente es lo que nosotros entendemos por lugar de memoria. Es decir, espacios de recuerdo de las víctimas y, por lo tanto, de la sociedad de todas estas tragedias. Hace, no sé, 5 o 6 meses, justo cuando empieza la guerra de Rusia y Ucrania, lo hablamos. Leemos un artículo así, casi a la vez nos lo mandamos prácticamente uno al otro por WhatsApp, y resulta que Rusia había destruido uno de los lugares de memoria más importantes para los ucranianos, de los primeros bombardeos que se producen. Por lo tanto, esto de la memoria, esto de los lugares de memoria, que para una parte de la sociedad, para una parte de la derecha política y mediática y social de este país no tiene ningún interés porque a nadie le importa,
pues yo creo que importa, ¿no? Es decir, cuando Rusia bombardea aquello es porque quiere dar en el corazón un poco de lo que es el gen ucraniano, en cierta manera, con todos los peros que le podamos poner. Y bueno, esa es la inquietud. Después también nuestra inquietud era acotar un poco qué es un lugar de memoria. Acotar la definición, acotar la gestión política y administrativa de los lugares de memoria. Porque claro, nos repetimos muchas veces, y esta frase siempre nos daba en la cabeza, si todo es lugar de memoria, nada es lugar de memoria. Entonces, no por declarar más lugares, ayudamos más a las víctimas o somos capaces de reconocer más a las víctimas. Y bueno, de todo eso surge, yo creo que es un estudio serio, yo creo que es un estudio riguroso también. Hay dos personas que han leído el libro, aparte de Eduardo y de mí, que son Encarna Lemus, que es catedrática de la Universidad de Huelva, a la que el libro le apasionó y le gustó y nos animó muchísimo a profundizar en algunas líneas, y a Paco Ferrandis, que es catedrático del CSIC y ahora mismo está con Fernando Martínez en el Ministerio, que es una eminencia en esto de lugares de memoria. Entonces, con estas dos opiniones y sus directrices, terminamos de elaborar un libro que no es un estudio jurídico, que no es un estudio histórico, que no es un análisis político, pero que tiene un poco de todo, porque esencialmente es un estudio comparado de cómo se han tratado los lugares de memoria en Andalucía, cómo Andalucía se puso a la vanguardia de los lugares de memoria en España y cómo podemos comparar lo hecho en Andalucía y lo hecho en España con lo hecho en otros países europeos y sobre todo también con lo hecho en los países del Cono Sur, que como sabéis, Argentina, Chile, Brasil, etcétera, etcétera, sufrieron una represión brutal de aquellas dictaduras militares pseudofascistas de los años 70 y 80. Bueno, pues una especie de estudio comparado que tiene una parte jurídica, que tiene una parte histórica, que tiene una parte también, ¿por qué no?, filosófica, es lo que nosotros un poco hemos pretendido volcar aquí. Y bueno, yo le paso la palabra a Eduardo, después vuelvo yo otra vez a entrar. El libro, sigo el hilo abierto por Javier, ha tenido un proceso de elaboración de un periodo prolongado. Bueno, Javier y yo a mediados de 2017 no nos conocíamos. Y es entonces cuando empezamos a trabajar juntos, él con una trayectoria amplia en la gestión de las políticas de memoria, desde el escalón de asesor de distintos comisarios de la memoria a director general, comprometido con la causa memorialista, en el plano incluso activista, y con un papel muy relevante en la aprobación de la ley que se acababa de aprobar 3 meses antes, ¿no?, en abril del 17. Y yo aterrizo en esta cuestión como un paracaidista. Desde el Gabinete de Presidencia de la Junta me destacan para echar una mano en el desarrollo normativo de la ley, que estaba recién aprobado y que había mucho por hacer. De esas conversaciones que decía Javier, de ver la tarea que había por delante y cómo abordarla, surgen reflexiones comunes, y alguna de ellas se refiere a los lugares de memoria. Al principio, desde esa perspectiva de gestores públicos de políticas de memoria. Pero después, cuando en diciembre de 2018 no seguimos en esa responsabilidad, es un ánimo de contribuir al debate que se produce en torno a los temas de memoria, y en este en particular porque cuando nosotros afrontábamos el desarrollo de la ley andaluza empezamos por lo que son las vigas del edificio. Pensamos que íbamos a contar con más tiempo, tuvimos 1 año y pico, ¿no? Aprobamos el decreto del Consejo de Memoria, aprobamos el Plan Andaluz de Memoria Democrática, tenía un apartado específico que se refería a los lugares de memoria. No aprobamos, pero dejamos listo el decreto de símbolos. El siguiente hubiese sido este. Por tanto, ya a partir del año 18, Javier en Montellano y yo en el Plantinar, mantenemos el hilo abierto
y surge la idea de trabajar y con la idea de contribuir al debate sobre el tema del lugar de memoria. Nunca imaginamos que esto iba a terminar en un libro, un artículo quizás, ¿no? Pero es que cuando te pones a hablar de un tema surgen otros. Y cuando hablamos de lugares como gestores públicos, a lo mejor no teníamos en cuenta muchos aspectos que sí lo tuvimos cuando nos preguntaban y hablábamos con gente de las asociaciones memorialistas y de otros sitios, que por cierto nos preguntaban, oye, ¿y ahora qué? ¿No? Con eso llegamos a tener escrito el doble de esto, quizás demasiado. Y llegó la pandemia y el confinamiento, hubo un parón y ahí se hubiese quedado en un cajón, si no fuera porque a Javier lo llaman de la revista científica de la Universidad Pública de Navarra, creo que tiene prestigio entre los historiadores, y nos piden un artículo sobre este tema. Cuando sacamos el artículo nos supo a que se nos quedaban muchas cosas fuera, y aquí es donde surge el compañero Troncoso, que tiene en la cabeza la idea de una estrategia de desarrollo desde la asociación en torno a los lugares de memoria, sobre el que esto es una modesta aportación, pero que dentro de poco, ya lo has dicho tú, y se irá conociendo, va a tener resultados más relevantes. Con este libro ya se ha dicho que está escrito a 4 manos, con una misma partitura. Hemos procurado, y creo que hemos conseguido, que no sea una parte histórica de Javier a la que se le pone detrás una parte jurídica escrita por mí. Cada línea de este libro es la consecuencia de una puesta en común del objeto de reflexión. Y casi, yo iba a empezar ya con lo que es el libro, pero eso casi te lo dejo a ti mismo. Venga, bueno, que ya hemos dicho lo que no es el libro. Lo que es el libro, o lo que pretendemos que sea, es un artefacto que abra debate, que abra líneas de colaboración, ya veis, no es al peso, no pretendemos cerrar ningún debate, sino más bien abrirlos. Y es también hemos intentado que gire en torno a lo que son los 4 principios que rigen el derecho internacional humanitario, que son los de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Desde luego conecta con el de verdad, porque queremos contribuir en la medida en que podamos con que, como dice el propio Estatuto de Autonomía para Andalucía, se conozcan los hechos acaecidos como un derecho de la ciudadanía andaluza a conocer lo que ocurrió y por qué. Creemos que también los lugares de memoria, no ya tanto el libro, gira en torno a la idea de reparación. En cada uno de estos lugares, de estos enclaves, sucedió algo, un hecho relevante que dejó cicatrices en la sociedad andaluza y que en la medida en que se le pone el foco constituye un elemento esencial de reparación. Y sobre todo creemos que también los lugares de memoria contribuyen a que, mediante el conocimiento de lo que ocurrió, poner las bases para que no vuelva a repetirse. El planteamiento era primero, ¿qué es un lugar de memoria? Segundo, ¿cómo acotamos un lugar de memoria? ¿Qué significación tiene para las víctimas? ¿Y cómo medimos todo esto? Ese fue el primer debate que tuvimos, ¿de acuerdo? Lugares de memoria ha habido
desde que conocemos la historia, desde que el hombre es hombre, prácticamente. Es decir, cada vez que en el Neolítico alguien moría, ya hemos encontrado tumbas donde una madre dejaba una pequeña piedra o 2 piedras o cualquier tipo de artefacto para recordar a ese niño muerto. O sea, desde ese momento hay lugares de memoria. Nosotros acotamos un poco a los lugares de memoria que nos interesaban muchísimo, sobre todo por las grandes tragedias del siglo XX. Es decir, el siglo XX, como decía el tango aquel, ha sido terrible en relación al número de víctimas que han producido los grandes conflictos. Los conflictos del siglo XX nada tienen que ver con los del XIX. En número de desaparecidos, lo que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial es una tragedia colectiva de la humanidad. Es decir, los millones de judíos, soldados soviéticos, alemanes, etcétera, etcétera. Todo esto dio lugar, esa gran tragedia dio lugar a un panorama público donde el movimiento asociativo de aquellos países, donde la propia inversión pública de aquellos países, pues construyó espacios de memoria y de recuerdo y legisló en ese sentido. En España no tuvimos esto. Mentira, sí lo tuvimos, pero solo fue recordado una parte de la sociedad. Es decir, la inversión que hace el franquismo en políticas de memoria es espectacular. Nosotros hemos hecho un análisis, ahí tenéis alguno, ¿vale? Algún resumen, porque no era objeto de debate, pero la inversión en políticas de memoria es espectacular. O sea, ¿qué hace el franquismo? Desde los discursos a la construcción de elementos, hasta políticas tan determinantes como el darle asilo a represores fascistas italianos y a gerifantes nazis, ¿no? Es decir, entonces el franquismo construyó una política de memoria tan sólida, tan importante, tan brutal, que claro, cuando llega la democracia empezamos a debatir, o se empieza a debatir, qué se hace con todo aquello, ¿vale? Un debate que llega hasta hoy en día y que nosotros abordamos en cierta medida, ¿vale? Nosotros analizamos en el libro, a nivel de Andalucía, lo llamamos topografía de la memoria andaluza. Algunos lugares significativos, ¿vale?, que han ayudado a reconstruir la memoria de los vencidos, ¿vale?, de los que nunca tuvieron memoria. Y ahí es donde nos hemos volcado un poco, en ese análisis también jurídico, en ese análisis histórico, incluso en ese análisis un poco más metafísico, ¿no? Sitios como la esquina donde fue abatido García Caparrós, ¿no? Hace más de 40 años, y el 4 de diciembre se cumplió la conmemoración. Un sitio es un lugar de memoria aquella esquina donde se le disparó, es un lugar de memoria donde ponemos la placa, es un lugar de memoria si hubiéramos hecho un memorial en ese sentido. Ese es el debate que nosotros nos planteamos, ¿vale? Y después otro planteamiento interesante del libro, desde mi punto de vista, como sabéis, los que conocéis a Eduardo sabéis que es un jurista de primer orden, que además tiene una enorme capacidad de analizar las cosas concienzudamente. Entonces, él no lo dice, pero yo sí os lo digo, no hay nadie ahora mismo en España que a nivel jurídico sepa más de lugares de memoria que Eduardo. De hecho, ha asesorado a Navarra, al gobierno navarro, ha asesorado al gobierno vasco, y ha construido el borrador de la Ley de Memoria Histórica del Estado, ¿vale?, en relación a los lugares de memoria. Nosotros hemos tenido peleas gordas, porque yo no me meto con él porque es más grande que yo, y además porque hablaba por teléfono, pero algunas veces me entraban ganas, Porque hemos debatido muchísimo, ¿vale? Desde esa doble perspectiva, la mía más histórica y la suya más jurídica, ¿no? Porque nos ha cabreado mucho también, que es la otra cosa que quería yo comentaros, porque hemos sido gestores. Y aún siendo gestores no hemos sido capaces muchas veces de agilizar los procedimientos administrativos tan largos. Entonces ese ha sido también un debate que hemos tenido. Oye, ¿cómo acortamos esto? ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, de todo esto que os estoy contando, volcado en el libro, de una manera sistemática, con varios capítulos, donde hacemos una introducción, como digo, de qué son los lugares de memoria, un análisis jurídico, porque claro, las normas andaluzas han influido en todas las normas del resto de regiones. De hecho, resulta algunas veces un poco grosero leer legislación de otras comunidades autónomas, no vamos a decir, que copia literalmente el articulado de Andalucía,
¿vale? Está bien, no hicimos las cosas tan mal en este sentido. Por cierto, una puerta que abre Juan Gallo, ¿no? Que es el que se le mete en la cabeza que los lugares de memoria había que regularlos y desarrolla un decreto de lugares de memoria en el año 2011, pues que marca un poco la línea que seguimos después, digamos, todas las normas posteriores. Hemos recogido en la parte que Javier se ha referido como topografía de los lugares de memoria, a título de ejemplo, una serie de lugares que no son más que otros, que son los que son porque nos parecía que reflejaban en su variedad lo que es el carácter poliédrico, ¿no? Esta es la expresión que usaba Melero, ¿no? El carácter poliédrico que ha tenido la represión franquista en España, en Andalucía, que son claramente los desaparecidos, que son las personas arrojadas en fosas, pero que son personas que fueron privadas de su libertad y metidas en prisiones o obligadas a trabajos forzados en campos de casi concentración, o gente que fue depurada de sus puestos de trabajo simplemente por sus ideas republicanas o por su orientación o identidad sexual. El carácter de la represión franquista fue tan variado que creo que los lugares de memoria de Andalucía reflejan esa variedad tipológica, ¿no? Y a eso es a lo que apuntan los ejemplos que hemos querido registrar en la ley, su carácter cualitativo, no de mayor o menor valor que otros. La ley andaluza es una ley, ya lo ha dicho Javier, que marca un antes y un después. En Andalucía marca un antes y un después porque a partir de ahí ha sido una ley muy copiada, lo podemos decir, ¿no? Y podemos decir incluso las comunidades autónomas que lo han hecho. Antes de la ley andaluza, en 2017, estaba aprobada la ley de Rodríguez Zapatero, de la llamada de memoria histórica de 2007. Había una importante, saldrá más adelante seguramente, que es la del memorial catalán, que tiene que ver con esto, con lugares de memoria. Había otra catalana sobre fosas y una navarra de 2013. Pero es la de 2007, la ley andaluza, es la primera que es una ley integral en la medida en que aborda todas las cuestiones que tienen que ver con la memoria histórica y democrática. No vamos a hacer un análisis de la ley porque no es el momento ni hay tiempo. Pero a partir de 2017, casi todas las comunidades autónomas han ido aprobando leyes. Y todas, en mayor o menor medida, y algunas lo que hacen es clonar la nuestra, han regulado, por centrarnos en el tema del lugar de memoria, de manera muy similar a la regulación andaluza. Bueno, ahora mismo es más fácil decir las que no. Todas las comunidades autónomas, después de la andaluza, han aprobado una ley de memoria histórica y democrática, excepto Galicia. Castilla-León tiene un decreto, Madrid, Murcia y Castilla-La Mancha. Todas las demás han aprobado leyes y muchas de ellas con posterioridad a la nuestra. Por tanto, marca un antes y un después en cuanto a su carácter integral. Y recoge, digamos, el testigo, la herencia de lo que fue un decreto muy importante que también marcó tendencia en el plano normativo nacional, que fue el decreto 264 de 2011. Se regula específicamente los lugares de memoria, no me voy a parar, en el libro sí hacemos una referencia un poco más amplia, crea un catálogo y tiene notas muy importantes que después hemos recuperado, no en la ley andaluza, lo hicimos después aprovechando el decreto ¿te acuerdas?, del Consejo de Memoria, un comité de expertos que digamos que otorgaba a las decisiones que se tomaban al respecto, oye, una alta dosis de objetividad, ¿no?
fue un decreto muy fecundo, porque con esa normativa se llegaron a aprobar en Andalucía 50 lugares de memoria histórica. Con la ley de 2017 tiene varios rasgos importantes respecto a la normativa que venía a suplir. La primera, y no es poco importante, es que es una ley, tiene rango legal. A partir de eso, quien quiera cambiarla tiene que aprobar otra ley. Eso, cuando lo decíamos en su momento, podría parecer una tontería. Parece que el tiempo sitúa las cosas en su espacio y que hoy sigamos teniendo una normativa andaluza en materia de memoria histórica y democrática podrá tener que ver con que sea una ley y tienen que derogarla. Es una ley que define con mayor precisión y amplía el objeto de lo que son lugares de memoria histórica y democrática. Para empezar, amplía el ámbito temporal. El ámbito temporal en el decreto de 2011 era guerra civil, dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución en el año 78. Con esta se amplía hasta enero del año 82, de 1982, que es la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Esto es un aspecto relevante, aunque no ha habido declaraciones de lugares que hayan afectado a eso. Cuando decimos que un lugar de memoria es aquel que representa aquellos lugares, enclaves, parajes en los que se desarrollaron acontecimientos que conectan, dice la ley de carácter singular, que conectan con la lucha del pueblo andaluz por sus libertades y por sus derechos, conecta con el Estatuto de Autonomía para Andalucía, que precisamente dice entre uno de sus objetivos que es velar por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos, y entre ellos estará el de la conquista de la autonomía, ¿no? Crea una figura nueva, la de sendero, no se ha estrenado, está inédita. Bueno, está inédita porque, entre otras cosas, en los últimos 5 años, hablaremos un poco después de eso, poco se ha hecho en la materia. Establece un procedimiento detallado para la declaración de lugar de memoria y que era un inventario, que la ley detallase con tal precisión el procedimiento administrativo de incoación. Nos sirvió para que en el breve espacio que nos tocó la gestión de esta política pública pudiésemos declarar algunos ya como lugares de memoria democrática. Y lo que me parece más relevante, porque hasta entonces no había ninguna regulación que lo estableciese, a partir de entonces, de la nuestra, las comunidades autónomas que han seguido nuestra línea, establece un elenco de obligaciones para los titulares, propietarios o titulares de derechos de los lugares de memoria democrática. Obligaciones que no son baladí, porque son la más significativa, la conservación del bien, con la posibilidad incluso de que la Administración pueda imponérsela, la obligación de garantizar visitas públicas 4 días al mes en fecha preestablecida, y permitir la inspección de la Administración. Eso es inédito, no existía hasta que la ley andaluza lo puso negro sobre blanco en el boletín oficial. Y un régimen jurídico también muy preciso que hace que la Administración la Administración competente en esta materia pueda impedir derribos de cualquier inmueble de esta naturaleza y someter a autorización previa a las obras que se quieran hacer en ello, incluso la autorización previa a los instrumentos de carácter urbanístico de ordenación del territorio.
son medidas muy potentes, no existían hasta ahora. Lamentablemente no hemos visto el recorrido, pues porque en esta materia como en otras llevamos 5 años de vacaciones, ¿no? en este tema. Bueno, yo creo que podemos entrar ya. Es una ley. La ley, existe el equívoco, yo lo digo en primera persona, de pensar, quizás por el trabajo que cuesta aprobar una ley, que cuando el Parlamento la aprueba, se publica en el boletín oficial y entra en vigor, el trabajo ya está hecho. Pero no hay nada más lejos de la realidad, porque es precisamente cuando la ley se aprueba y entra en vigor, cuando nace. Es como un ser vivo. Una ley que se publica y no se aplica no sirve para nada. Una ley tiene que ser desarrollada. Esta adolece de falta de desarrollo reglamentario. Se puede aplicar, pero hay aspectos que merecerían ser desarrollados en un decreto para que las ideas quedasen un poco más definidas. No se ha hecho. Pero es que la ley establecía mandatos. La ley, aparte de procedimiento para declarar nuevos lugares, respecto a los 50 lugares de memoria histórica que habían sido declarados conforme al decreto de 2011, a los cuales no le es de aplicación las medidas protectoras de esta ley porque no están declarados conforme a esta ley, dice la disposición adicional, quiero recordar que es la primera, que se abre un procedimiento específico para que esos lugares de memoria histórica inscritos en el catálogo pasen a ser lugares de memoria democrática y, por tanto, a hacerles de aplicación las medidas protectoras que la ley establece. Bien, en el breve periodo que tuvimos de gestión de las políticas de memoria, después de la aprobación de la ley, abrimos un procedimiento de información pública y a los 50 titulares de estos bienes y a los ayuntamientos en los que residían se les mandaron comunicaciones para ese trámite. Bueno, ¿tenéis alguna noticia del desarrollo de eso? Ninguna. Nosotros incubamos 14 procedimientos de la declaración de nuevos lugares. Nos dio tiempo a declarar 4, entre ellos la esquina en la que abatieron a García Caparrós, otra en Puerto Real y 2 en Baena, si no recuerdo mal. 10 quedaron con los procedimientos abiertos. De esos, en estos últimos, del año 18 hasta aquí, más de 4 años, la tramitación culminó con la declaración del refugio, si no recuerdo mal, bueno, en el libro están el refugio antiaéreo de Villanueva de Córdoba, creo, y 2 lugares de memoria aquí en Sevilla, la comisaría de la Gavidia y la esquina donde cayó herido Ledesma, aquí al lado en el Cerro del Águila. Bien, de los otros no se tiene noticia. Nosotros hemos rastreado, de hecho, entrar en la página web de la Consejería hoy de Turismo, Cultura y no sé qué cosa más. Concordia, mucha concordia. Bueno, si lo tuvieran el nombre, pero es que ni siquiera. Cuesta trabajo encontrarlo, pero si se entra en la página web de la Consejería, la imagen es desoladora. Se ha quedado congelada donde la dejamos. Es decir, si se han aprobado ya 4, 6, 5, 6, 7 lugares de memoria democrática conforme a la ley, el inventario debería estar en la página web. En la página web te vas a encontrar el catálogo de los lugares declarados con el decreto de 2011. Hemos rastreado la cuestión en lo que nos parece que sería un sitio idóneo para que hubiese sido debatido estos años, que ha sido en los boletines del Parlamento de Andalucía y los diarios de sesiones. La consejera competente en la materia, entonces de Cultura y Patrimonio Histórico,
ha estado eludiendo la cuestión de una manera que algunas veces produce bochorno. Aquí hemos dejado alguna reseña. Por tanto, volviendo adelante, esto es el resultado de reflexiones que empezaron por un sitio de cómo podíamos poner en marcha la política de memoria en materia de lugar de memoria, y ha terminado en un balance triste de lo que podía haber sido, no está siendo, y espero que en un futuro pueda llegar a serlo. Nada más. Espero que leáis el libro, que, en fin, que creo que tiene cosas interesantes, que tiene un análisis interesante de temas que se han trabajado muy poco, no solo a nivel de Andalucía, sino a nivel de España, porque este es un tema muy moderno. Si queremos tener un ejemplo de una política de memoria efectiva, fijémonos en la causa general, ¿vale? Porque no hay una política de memoria más efectiva. En fin, dice Ricardo Viñas, creo que él dice, ¿no?, que una política pública es una mezcla de un instrumento, de un objetivo y de un programa. Y claro, la causa general fue perfecta en ese sentido. Se sembró España de la memoria de los vencedores, ¿de acuerdo? Y tenemos que ver ahora qué hacer con esa memoria incómoda, con ese pasado incómodo que nos interpela. Es decir, y yo no lo tengo claro. Después de mucha reflexión y mucho análisis, ¿no? Porque entiendo, dice Naciones Unidas, que una víctima es todo aquel que ha sufrido una violencia injustificada. A las víctimas no tienen ideología. A las víctimas no le ponemos ideología. Es decir, las tenemos que reparar. Todo aquel que haya sufrido una violencia injustificada en el sitio en el que fuera. Cuando hablamos de políticas de memoria, en lo que nosotros hemos trabajado es en la reparación de aquellos que nunca tuvieron reparación. Y con una, que esto sí me gustaría dejarlo claro, con una línea roja, ¿no?, en relación a la política del franquismo, y es, lo hablamos muchas veces con este ejemplo, ¿no? O sea, una víctima no puede pasear por una plaza que lleve el nombre del victimario, que lleve el nombre del perpetrador. Es decir, esa es una línea roja. Por lo demás, ¿qué queremos conservar de esa memoria franquista? ¿Qué tiene interés artístico, histórico y qué no? Es algo que habrá que analizar. Es decir, esto que estamos haciendo nosotros no nos hace especiales. Es decir, en Alemania se está viviendo a día de hoy este mismo problema. Es decir, creo que hace, no sé, 7, 8 años estaban en Nuremberg todavía, qué hacer con una de las grandes edificios de Albert Speer, que estaba allí. No sé, y unos dicen convirtámoslo en esto, otros destruyámoslo. Es decir, que no es algo nuestro, que muchas veces somos muy ombliguistas en el tema de la memoria. No hemos hecho nada, lo hemos hecho todo. No, o sea, tenemos los mismos problemas que tiene Argentina, que tiene Alemania, con nuestro pasado incómodo, con esta memoria incómoda. Así que nada, os animo a echarle un vistazo, a leerlo, y para mí, y de corazón, estoy encantado de ver aquí tanta gente querida, tanta gente con la que hemos compartido tantos buenos ratos y malos ratos en relación a la memoria, tantos buenos amigos que nos acompañan hoy en un día que para nosotros es importante, no solo porque publicamos el libro, sino porque descansamos, que llevamos 4 añitos de libro para arriba, para abajo, tú me entregas, yo no puedo, a qué hora quedamos, mi niño está malo, me acaba de llamar por teléfono y tengo reunión. Es decir, que al final parir esto entre dos y no acabar a torta. Bueno, con eso nos damos por satisfechos. Así que, bueno, por mi parte, muchísimas gracias. A mí me parece que, como bien ha dicho Eduardo, la ley lo que hace es empezar el camino, no cierra nada. Y pensando en el camino que queremos recorrer, desde luego desde esta asociación queremos recorrer bastante camino, hay 2 conceptos que manejáis en el libro. Uno es el de la memoria de la victoria y el otro es como contraposición los lugares como huella democrática. Son 2 conceptos que a mí me parecen muy interesantes, primero, tal como lo exponéis, pero en segundo lugar porque abre ese camino que querríamos recorrer. Y a mí me gustaría que profundizarais un poquito en esta cuestión.
Sí, a mí me resulta divertido, es chocante desde luego, si no fuera porque también indignante. Porque cuando se habla de memoria histórica, democrática en general, pero en lo que nos ocupa de los lugares de memoria parece un invento. De hecho, lo que suele contraponerse, ¿a qué viene ahora? ¿Este invento es de qué? Pero como lo tomamos en el libro y Javier lo ha dado ya la pincelada sobre el tema, es que las políticas de memoria han existido siempre y la más cercana fue la del franquismo, que fue una potentísima política de memoria. Claro, ¿cuál es la diferencia? Era una política de memoria de los vencedores frente a los que perdieron, las víctimas que fueron estigmatizadas, invisibilizadas, reprimidas. La diferencia de esta es que esto es una memoria democrática. Una memoria democrática, ¿qué significa? Porque conmemora que en la historia de España, en la historia contemporánea, más lejos, cada intento de conquista de la libertad se han visto truncados. Bueno, me estoy metiendo en el terreno de los historiadores, pero bueno, no estamos opinando, ¿no? Han sido truncados desde la Constitución, la PEPA, la Constitución de 1812, rápidamente sepultada por el absolutismo de Fernando VII, el trienio liberal años después, la experiencia de la Primera República, la experiencia dolorosa por el final de la Segunda República Española, que se recuperan algunos de sus postulados en la Constitución del 78. Cada uno de esos testimonios históricos son huellas democráticas, huellas que creo que deben ser el objeto también de la recuperación por parte de la política de memoria y de los lugares de memoria. En relación a lo que dice, a lo que le ha llamado la atención a Troncoso, para mí la memoria tiene sentido, fijaros, el sentido final de la memoria o de lo que llamamos recuperación de la memoria histórica o políticas de memoria es que sea asumida por el conjunto de la sociedad. Es decir, creo que ese es el objetivo. Es decir, a mí no me sirve una memoria que se pase el día metiendo en el ojo al que está enfrente. Esto es una opinión personal, y aquí un poco hablamos de ella. Cuando termina, Alemania ha tenido enormes problemas de memoria desde 1945. El primero es que tuvo que construir un país con una administración y un gobierno nazi. Porque a todos los funcionarios no los depuraron, a ninguno. O sea, los americanos y los franceses decidieron rápidamente, los ingleses tardaron un poco más, en readmitir a toda esta administración nazi. Entonces, bueno, pervivieron líderes políticos que habían pertenecido al partido nazi y participaron en elecciones democráticas y fueron alcaldes, diputados, etcétera, etcétera. Por eso, la utopía alemana, por lo que yo he estudiado, por lo que yo conozco, no existe. ¿A qué voy? A que los lugares de memoria tienen que ser lugares que a la generalidad de la sociedad les sean importantes. En el que podamos decirle a mis alumnos de cuarto de la ESO, que tienen 15 o 16 años, que este espacio, donde estuve con ellos el otro día, en la fosa de Villamartín, que este espacio donde asesinaron a más de 100 personas, es un espacio de nuestra democracia, de los derechos humanos, de todos, es decir, no un espacio de confrontación. Se va a producir un cambio en la memoria de aquí a 10, 15 años, ya se está produciendo. Hemos perdido casi todos los protagonistas de la época. Poco a poco estamos perdiendo a protagonistas de la lucha democrática contra la dictadura franquista. Y nos viene una generación que hay que educar en una memoria de todos y para todos. En una memoria que no cree más controversia a este país, que ya de por sí está como está, que no le echemos más leña al fuego. Y para mí hay una clave, y es un poco lo que desarrollamos, la mirada de la víctima. La víctima siempre en primer lugar. Todo aquel que ha sufrido una violencia injustificada, lo dice Naciones Unidas, no lo dice nadie. Entonces, a partir de ese relato, construir esta memoria.
Y yo creo que la ley de memoria, me encantaría el que no la ha leído que lea el preámbulo de la ley de memoria que se acaba de publicar, porque va en ese sentido. Y bueno, ahí nuestro análisis no va en ese sentido en el libro, pero al final terminamos todos derivando a los debates medio políticos que hemos tenido en torno a la memoria y que tanta controversia han creado, porque al final terminamos debatiendo entre nosotros sobre temas tan menores que nos olvidamos de lo importante, que es lo que dice Juan Ramón, esa huella democrática. Esto, donde estamos hoy, es una huella democrática extraordinaria. Seguramente sin el movimiento para la recuperación de la memoria histórica, todo esto sería un parque. Esto no se llamaría Acosta, Soto y Saborido. Y ahí no se construiría un museo. Seguramente, ¿eh? Lo hubiéramos olvidado. Oye, vamos a poner en valor lo hecho y vamos a intentar entre todos, que tenemos una enorme responsabilidad, construirle a los que vienen una memoria amable, que recuerde a las víctimas y que tenga siempre las víctimas por encima de las banderas. Porque muchas veces olvidamos a las víctimas y cogemos las banderas. Todos, ¿eh? Y terminamos cometiendo algunos errores que cometieron los otros también. ¿Vale? Ese es mi análisis. O por lo menos lo que yo miro a mis hijos, a mis dos niños que están aquí, cuando yo hablo de eso, y es lo que me gustaría trasladarles. ¿Vale? Esa memoria que huye de la confrontación y que nos une a todos en un mismo camino. Aquí hay gente, tengo amigos aquí que no piensan como yo en relación a la memoria. Los quiero, los honro y me alegra que están aquí. Y esto que digo va en cierta manera para ellos, para que vean la importancia que tiene la memoria para construir un futuro mejor. La ley de memoria democrática se mueve en los parámetros de la Constitución y del ordenamiento jurídico. El motivo por el que no se juzgan, aparte del meramente biológico de que los victimarios de la guerra civil están muertos, y el Código Penal dispone que no se juzga a los muertos, es porque los principios del ordenamiento penal que están universalmente reconocidos están el de la irretroactividad de las normas penales que no son favorables al reo, y los principios de prescripción. En base a esos dos principios es lo que han chocado cada intento que se ha producido respecto a juzgar a crímenes del franquismo. Respecto a la señalética, ¿no? Ayer hubo unas jornadas en la Pardo de la Vide sobre recuperación de la memoria y colectivo LGTBI. Y se hizo una pregunta allí, se le hicieron al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Oye, la prisión de Huelva, pues, por cierto, es uno de los que está recogido, es donde iban todas las personas que eran detenidas y privadas de libertad por homosexuales, ¿no? Está rota la señalética. Pues si está rota, habrá que reponerla. ¿Quién la puso? La puso la Junta de Andalucía, ¿no? La pusimos nosotros, ¿no? Porque el que la puso, ¿qué? Y si está rota la regla, porque cuando se rompe una farola o un banco del parque, se repone, ¿no? O si en una rotonda se rompe o vandalizan el cartel de por aquí se va a Tomares, se pone de nuevo, ¿no? Pues al que pregunte por qué están rotas, que le pregunte al responsable por qué no la reponen. Y Eduardo y yo tardamos tiempo en cerrar el libro y lo cerramos con... No le pusimos conclusiones, le pusimos el nombre de recapitulación, pero creo que viene a resumir bien lo que nosotros hemos querido trasladar, ¿no? desde esta obra, ¿no? Dice más o menos, los lugares de memoria son un surco en la tierra española, un surco seco, horadado e incómodo, en muchos casos, que nos advierte de que el pasado ni se impone ni se borra. Solamente se estudia y se recuerda. Ese surco no se borra de la tierra por mucho que lo haremos. Sigue ahí, impasible, interpelándonos.
lugares de la memoria franquista, lugares de la memoria democrática. Todos son huellas físicas de un pasado incómodo. Así, por mucho que algunos se obcequen en que la memoria no toca, los debates en torno a la reparación de las víctimas y a la utilización política del pasado son temas que van a estar presentes en la actualidad europea largo tiempo. Conviene conocerlos para poder tratarlos con serenidad y con inteligencia, pero conviene sobre todo no perder nunca de vista la mirada de las víctimas. Posiblemente los lugares de memoria son esos espacios físicos y reales que nos recuerdan el peso que tiene el pasado y nos interpelan sobre nuestra responsabilidad con el mismo. A eso es donde nosotros hemos querido ir, a esa responsabilidad que tenemos nosotros sobre lo que nos atañe, que es el pasado. Yo creo que podemos concluir recordando la conversación de Fernando de los Ríos con Lenin, en el que le preguntaba ¿libertad para qué? Y Fernando de los Ríos, con una lógica de socialista democrático, le contestaba para ser libre. ¿Lugares de memoria para qué? Para recordar, para no olvidar. Muchas gracias.